Buenas noches a todos, bienvenidos a la lección número 36. El día de hoy vamos a estar compartiendo con el tema Tu fe te ha salvado. Este es el tema que vamos a estar compartiendo en este día. Para ello vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 9, del versículo 18 hasta el versículo 22. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Hasta el versículo 22 hemos leído. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico. Para mí siempre es un agrado poder compartir la palabra y también explicar a cada uno de ustedes lo que yo también aprendí, ¿no?, por los pastores, por la iglesia. No es una enseñanza que ha salido de mí, sino que por medio de la iglesia yo he podido aprender y escuchar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esta historia que, la verdad, se divide en dos partes, ¿no? Por eso, cuando leemos aquí, el texto bíblico nos parte hablando de una persona, pero termina hablando de otra. O sea, en la mitad de este relato, que es hasta donde nosotros hemos leído, ya habla de una mujer, ¿no? Pero parte hablando de un principal, dice. Un principal, dice, entre los judíos, entendemos esto, ¿no? Vamos a ver acá el versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Entonces, esto es algo muy particular porque digamos que un hombre que llega delante de Jesús para pedirle que resucite a su hija, estimados hermanos, de verdad, hablar estas palabras no es algo tan simple como lo que creemos. O sea, ir delante de una persona y decirle que por favor resucite a mi hija que ha muerto. Esta palabra que este hombre le dice a Jesús, no sabemos en esta época alguien podría eventualmente decir, porque si en el caso de que ya digamos muere algún familiar nuestro, ¿cómo nosotros podemos sentirnos? ¿Vamos a buscar a alguien para que lo resucite? Tal vez el anhelo del corazón de alguna persona que perdió un ser querido, alguno que tenía poca edad, sí tendrá un anhelo en su corazón de recuperarlo, ¿no? Porque hasta se siente que es injusto que tal persona, teniendo poca edad, se haya ido de este mundo. Es correcto, ¿no? Entonces, este padre creo que sentía gran dolor por la pérdida de su hija, ¿no? Está muy acongojado, muy angustiado, y viene delante del Señor Jesucristo para pedir ayuda. El Señor Jesucristo, escuchando esta palabra, no dudó y se fue, ¿no? Se fue de camino hacia donde estaba la hija muerta de este principal, dice, hombre principal. Entonces, lo interesante es que Jesucristo, yendo de camino hacia la casa de este principal, ¿qué fue lo que ocurrió? En el camino, de repente, una mujer. Ya, vamos a pensar la escena, ¿no? Jesús está caminando en dirección a encontrarse con la hija de este hombre, que después entendemos es Jairo, que había muerto. Entonces Jesús está caminando. Creo que Jairo está yendo a la par y también los discípulos están caminando con él. Pero en este trayecto, podemos decir, en el transcurso de este tiempo que Jesús se va de un lugar a otro, en medio de ese trayecto, una mujer aparece. Versículo 20.
y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ya vamos a ver un poquito el perfil de la persona que se acercó a Jesús. Primero es una mujer, pero esta mujer, ¿qué problema tiene? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Cuál es la enfermedad de esta mujer? Se llama flujo de sangre. O sea, por alguna causa, razón, no sé muy bien, esto es un virus, una bacteria, que le impedía que, o sea, su sangre, o sea, en algún sentido, que siempre ella estuviese derramando sangre, ¿no? Es algo muy, muy particular. Entonces, digamos que esta mujer, si vive la vida, o sea, si lleva la vida en realidad, si está andando en su vida, entonces si constantemente derrama la sangre, es decir, que constantemente cae sangre de su cuerpo, ¿cómo se sentirá? ¿Estará débil o tendrá fuerza? ¿O qué les parece a ustedes? Esta persona, mientras va viviendo su vida y derrama sangre de su cuerpo, constantemente ella está muy débil. O sea, no sabemos cuánta sangre ella derramaba en el día, pero dice que tenía flujo de sangre. Siempre de su cuerpo estaba cayendo la sangre. Entonces, esto es un problema grave, ¿no? Porque si no puede controlar esto, entonces imagínense, en el cuerpo humano existen por lo menos 5 litros de sangre. Entonces, si no puede controlar, si no puede poner un freno a la sangre que cae de nuestro cuerpo, entonces esta persona morirá, ¿no? Ya, por ejemplo, en el verano en Chile, en nuestro país, a veces yo estuve en una habitación muy calurosa. A veces estaba recostado en la tarde y de repente, cuando me levanté, empezaba a sangrar mi nariz, ¿no? No me habían golpeado, no me habían hecho nada, pero de repente mi nariz empezaba a sangrar. Entonces, por más que trataba de, o sea, detener el sangrado, no podía hacerlo. A veces me pasó esto. O también a veces, cuando me estaba afeitando la cara, a veces con la máquina me corté en alguna parte, entonces salía sangre, no podía dejar de caer sangre de mi rostro. Entonces, creo que esta situación es muy incómoda, ¿no? El que constantemente de alguna parte de su cuerpo esté cayendo sangre es muy incómodo, ¿no? Muy incómodo. Entonces esta mujer, la verdad es que para poder sanarse de esta enfermedad, creo que ella había buscado la manera, había buscado la forma de cómo ser sana de la enfermedad. Digamos que buscó a los mejores doctores, a las personas más, a los especialistas en este tema, que hubiesen tratado esto antes. Pero hay otra palabra de la Biblia donde menciona que esta mujer, por más que intentaba, por más que procuraba, no podía ser sana de la enfermedad. Dice que invirtió bastante dinero en muchos doctores, en muchos médicos. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no le quedó más dinero. O sea, una persona cuando está enferma, cuando tiene una enfermedad grave o una enfermedad terminal, normalmente la persona no quiere escatimar en gastos, ¿no? Sino que por su vida, por conservar su vida, con todas las formas trata de recuperar, ¿no?, su salud. Entonces, ustedes también, si tuvieran una enfermedad grave, una situación grave, ¿acaso no invertirían en buenos médicos? Alguien les recomendaría, mire, sabe que en Francia, en España, ¿no?, en Brasil, en Estados Unidos, hay una técnica que es muy novedosa, donde una persona se puede operar y tiene una gran probabilidad de ser sano de la enfermedad. ¿Cuánto cuesta eso? Tanto, ¿no? Tanto dinero cuesta. Entonces, alguna persona que tiene la capacidad económica, creo que lo haría, ¿no? Lo haría pagando el viaje y luego el hospital donde se va a atender la operación. Pero una persona, si no tiene dinero, entonces no podría operarse. Entonces la Biblia nos enseña de manera clara y detallada cómo esta mujer, cuando ya no halló más salida, cuando no pudo ver otra manera, entonces esta mujer
no podía menos que venir delante de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante es que esta mujer tenía un corazón, tenía una fe muy especial. Veamos acá. En el versículo 21 dice: porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva, dice. Ella tuvo esta confianza. Si yo solamente pudiera palpar el manto de Jesús, que es parte, ¿no?, de su vestimenta, de su ropa, si yo solamente puedo tocar el manto, entonces me sanaré. Esto era el corazón de ella. Ni siquiera ella esperaba poder conversar con Jesús, ni siquiera esperaba tener la relación de comunión con Jesús, sino que solamente tocar el manto de Jesús. Entonces imagínense, hermanos, la fe en el corazón de ella era: si yo tocase el manto, voy a ser sana. Esto es su corazón, ¿no? Esta es su convicción. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dice, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ya Jesucristo pudo ver en esta mujer la fe, dice. Entonces esto Jesús consideró, esto es la fe. Entonces esta mujer, que estaba muy desanimada por la vida que había llevado, según el versículo 20 dice que durante 12 años estaba enferma. 12 años es bastante tiempo, ¿no? Entonces no halló más salida, no halló otra manera de poder solucionar este problema. Entonces finalmente, tocando el manto de nuestro Señor Jesucristo, tocando el manto, en ese momento ha manifestado el poder. Un gran poder había hecho a esta mujer salva y también sana de la enfermedad. Esto es algo glorioso y maravilloso. Entonces, entre muchas personas que están caminando alrededor de Jesús, creo que algunos también lo estarían tocando, ¿no? Pero Jesucristo solamente pudo percibir a esta mujer. Ya vamos a ver. Vamos a ver otra palabra. San Marcos capítulo 5. El versículo 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ya recordemos que Jairo, este principal, vino hacia donde estaba Jesús y él le pidió que por favor vaya a la casa porque su hija había muerto, ¿no? Entonces el versículo 24 dice: fue pues con él. Jesús va con Jairo para poder ir a la casa, para poder resucitar a su hija. ¿Es correcto? El versículo 24 dice: y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer ha intentado curarse con muchos médicos, dice. Pero por más que buscaba la intervención de un médico para curarse de la enfermedad, pero le iba peor, dice. Gastaba dinero, pero su cuerpo dice que peor estaba. Es decir, que llegó a una condición crítica. Yo ya no tengo ni dinero para seguir tratándome, entonces lo único que me resta es morirme, ¿no? Pero en ese momento ella escuchó acerca de Jesús. Versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ya. Hay una multitud, dice, de gente que está caminando con Jesús, alrededor de Jesús, le aprieta. Es como cuando los hermanos, no sé si tienen la experiencia en Santiago, pero cuando van en la hora punta, en el metro de Santiago, no es que se puede pasar fácilmente, ¿no? Sino que es muy difícil para entrar, porque todo el mundo lo aprieta, ¿no? Todo el mundo va apretado, entonces no puede caminar bien dentro. ¿Sí me entienden? Entonces toda la gente estaba alrededor de Jesús, le apretaba, pero esta mujer especialmente dice que tocó su manto. Entonces Jesús exactamente pudo percibir que alguien le ha tocado.
Aunque hay mucha gente ahí alrededor, mucha gente que le aprieta y que obviamente está tocando a Jesús, está apretando a Jesús, pero solamente Jesús percibe cuando una mujer le toca su manto, dice. Versículo 29, y enseguida, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, dice. Versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, dice. Esto es la fe de ella, ¿no? Si toco el manto de Jesús, porque ella escuchó hablar de Jesús, seré salva, dice. 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, es algo instantáneo. Cuando tocó el manto de Jesús, ella sintió como la fuente de sangre que estaba siempre cayendo de su cuerpo se secó. Todo el tiempo sentía, ¿no?, como la sangre fluía por su cuerpo, ¿no? Pero en un momento ella sintió, ya no cae más sangre. Estoy curada, estoy sanada. Estaba muy contenta, ¿no es así? El versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Dice. Entonces esta mujer tocó el vestido de Jesús, pero Jesús pudo percibirlo. ¿Por qué dice? Porque Jesús ha sentido que ha salido poder de él. Poder de sanar a la persona, ¿no? Poder de sanar a esa mujer. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, aunque hay muchas personas que se acercan a Él, le aprietan, pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre la persona que con la fe puede tocar el manto de Jesús. Hay una persona que con la fe puede tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo y una persona que no está tocando con la fe. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando toca con la fe, dice, en ese momento se manifiesta el poder. ¿Sí entienden? Ya este versículo está mejor plasmado, o esta palabra que yo estoy diciendo, está mucho mejor, redactado en el libro de Romanos capítulo 1. Veamos el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice. ¿Para quién? A todo aquel que cree. Ya, ojo acá, cuando el apóstol Pablo describe el Evangelio, él dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Es el poder de Dios. O sea, por el Evangelio se manifiesta el poder. Pero este poder, aunque está presente en el Evangelio, aunque tiene toda la capacidad, pero no se manifiesta a todo el mundo. Es interesante, ¿no? No se manifiesta a todas las personas, sino que hay una condición. Dice, para salvación a todo aquel que cree, dice. ¿No es así? Ya, hay una diferencia, hermanos. Existe el poder de Dios, existe el Evangelio para salvación, pero existe la persona que cree y también la que no cree. Entonces, ¿a quién se manifiesta el poder de Dios? ¿O en quién recae el poder de Dios? A uno que cree, dice. Entonces, esta mujer, la mujer que tenía flujo de sangre, ¿cuándo ella llegó a creer en Jesús? Respondan por favor esta parte. ¿Cuándo la mujer pudo creer en Jesús? ¿Cuándo tuvo la plena confianza en Jesús? Ya en el versículo, en el libro de San Marcos que hemos leído antes, San Marcos, capítulo 5, el versículo 26, dice, y había sufrido de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ya, estimados oyentes, esta mujer, para poder encontrarse con Jesús, primero en ella
y en lo que buscaba no había esperanza en otra cosa que no fuera Jesucristo. Esto es un antecedente que la Biblia nos da a conocer. Esta mujer, ¿cuándo pudo experimentar el poder de Jesús, el poder de Dios? Cuando ya no pudo apoyarse en nada más. Cuando ya no pudo buscar más, en este caso, los médicos. Porque los médicos, por más que ella se trataba, no le resolvieron nada. Es decir, que cuando ella perdió la confianza en sí mismo, cuando ella ya no tenía más de sí misma para solucionar su problema, es cuando llega la fe. Es cuando llega la fe en Jesucristo. Sí, no hay nada, no hay más espacio en el corazón. Solamente una cosa clara hay. Yo intenté pagando, intenté gastando dinero, intenté con los mejores doctores, pero no resultó. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Ella escuchó hablar de Jesús. Eso dice el libro de San Marcos, ¿no? Detalladamente está diciendo, ella oyó hablar de Jesús. O sea, tenía todo su sistema, su forma de solucionar su enfermedad, porque ella intentó con muchos médicos, cirujanos especialistas de la época, personas que habían tratado asuntos similares pero que no pudieron ayudarla. Entonces cuando ella se dio cuenta, ya no tengo manera, ya no tengo forma de solucionarlo con mi capacidad, con mi bolsillo, es decir, con mi dinero, es el momento, hermanos, donde aflora la fe. Entonces la fe, estimados hermanos, ¿cómo llega la fe? Ustedes han leído el libro de Romanos. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír. Entonces esta mujer escuchó hablar de Jesús. Alguien murmuraba, hey, ¿no has escuchado de Jesús? ¿Quién es ese Jesús? ¿No? ¿Quién es ese Jesús? Jesucristo es el Hijo de Dios que está sanando a todas las personas del pueblo. Un muchacho endemoniado le quitó el demonio. Una mujer que estaba con fiebre le quitó la fiebre. Uno que tenía lepra le quitó la lepra. La verdad es que Jesús puede sanar cualquier enfermedad. Entonces esta mujer escuchó esta palabra. Uy, ¿de verdad Jesús es tal persona? Entonces, si en el caso que yo me acerco a él, toco su manto, seré salva, dijo. Entonces cuando escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, ya infiltradamente, ¿no?, metiéndose entre la gente, de repente mirando el manto de Jesús, estirando la mano, lo último que podía hacer, y apenas con la punta de su dedo tocó el manto de Jesús. Apenas con la punta de su dedo, ¿no? No es que ella agarró el manto, ¿no?, sino que lo tocó solamente, dice. Esto es tocar, ¿no? O sea, esto es agarrar el manto, pero esto es tocar. Solamente lo tocó. Cuando lo tocó, estimados hermanos, no es que esta mujer tocó el manto como al azar, sino que teniendo una plena certeza de que Él me sanará, Él me hará salva, dijo. Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer fue sanada de aquel azote, dice. Hermanos, la fe no es algo en lo que nosotros debemos esforzarnos, sino al contrario, cuando ya no hay más manera, cuando nosotros ya no hay posibilidad, ¿no?, de solucionar por nuestra forma, por nuestros recursos, por nuestra sabiduría, cuando ya no hay más camino, es cuando se abre el camino de la fe. ¿Por qué se abre nuestro oído primero? Porque cuando alguien quiere resolver algo, a usted le ha pasado, ¿no? Cuando ustedes quieren resolver algo, por más que alguien les habla de los costados, pareciera que sus oídos están tapados, ¿no? No podemos escuchar a nadie, ¿no? No, yo voy a resolverlo, yo voy a solucionarlo. Entonces es como si naturalmente su oído se cerrara, ¿no? Pero cuando usted ve que por más que intenta, por más que procura, por más que se esfuerza, no resulta, en ese momento la persona puede abrir su oído. O sea, se abre el oído. De manera natural se abre. No hay que abrirlo a la fuerza, sino que naturalmente se abre. Ella escuchó de Jesús, ella tocó el manto de Jesús y el poder de Jesús salió de él, dice. Salió el poder de Jesús, entonces pudo conectarse. ¿Entienden ustedes? Se ha conectado, ¿no?
esta mujer, el corazón de esta mujer se ha conectado con el corazón de Jesús, entonces pudo fluir el poder de Dios. Es como cuando ustedes conectan el televisor, ¿no?, de su casa. Entonces, ustedes ponen el televisor, algunos lo ponen en la pared colgado, algunos sobre un mesón. Pero digamos que si usted no conecta el cable en la electricidad, por más que sea un televisor, un Smart TV de los mejores televisores de 50 pulgadas, si usted no lo conectan a la electricidad, aunque ustedes tengan el mejor de los televisores, pero no encenderá. Necesariamente tienen que conectarlo ¿a dónde? A la electricidad, ¿no? El cable, conectarlo a la electricidad, en el caso de nuestro país, 220 voltios. Tiene que conectarlo. ¿Sí? Entonces, cuando se conecta, ahora sí podemos encender el televisor, podemos ver la pantalla encendida. De la misma manera, cuando ustedes conectan su corazón con el Señor Jesucristo, cuando su corazón se conecta con el Señor, entonces el poder de Dios fluirá en su ser. El poder de Dios de sanar la enfermedad también llegará en sus vidas. El poder también de Dios que perdona el pecado, que nos hace limpio, llegará en nuestra vida también. Para los que todavía no han creído en Jesús, los que no han confiado en la obra de Jesús, cuando ustedes conectan su corazón con el corazón de Jesús, el poder de Dios fluirá en ustedes. Y ustedes serán personas santas, personas justas, personas limpias. También ustedes podrán sanar de la enfermedad. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Cómo el hombre común como nosotros, ser humano común, puede unir su corazón con el Señor Jesucristo. Imagínense cuánta gente había en ese lugar. Dice que una multitud apretaba a Jesús, pero el único toque del manto de Jesús que fue percibido por Jesús fue el de esta mujer. En el corazón de ella había algo diferente. Ella no tuvo ni una esperanza en sí misma, sino 100% pudo ver: Jesucristo es quien puede salvarme. Jesucristo es quien puede ayudarme. En mí ya no hallo manera, pero en Jesús hallo la manera. La salvación se produce de la misma forma. Ya en mí no hay esperanza, yo no puedo cumplir la ley, no puedo cumplir los mandamientos, por más que me esfuerzo, por más que procuro, entonces voy a aceptar la obra de Jesucristo. Hermanos, esta es la manera de unir el corazón con Dios. Así como ustedes conectan el cable del televisor cada día en sus casas, o conectan también, o ustedes pueden dar la llave de la casa donde sale agua, existe una conexión previa. De la misma manera, si ustedes conectaran su corazón con el corazón de Jesús, creo que el poder de Jesús también podrá trabajar en sus vidas. Primero, salvándoles del pecado, dándoles la salvación. Y segundo, sanando la enfermedad que ustedes tengan. ¿Pueden creer esto? Bueno, crean en sus corazones, creo que Dios les bendecirá. En esta noche así vamos a terminar. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Estamos agradecidos porque realmente esta mujer ha conectado su corazón con Jesús, ha conectado su corazón con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el poder de Jesús, el poder que ha salido de Jesús, había cambiado la vida de esta mujer. De la misma manera, Señor, una persona que entiende que por su obra no puede ser justificado, cuando viene hacia Jesús, cuando ve la obra de Jesús, fácilmente será justo y santo. También, cuando una persona tenga la enfermedad que no puede curar, que no puede sanar, por más que intenta, por más que procura, por más que ve diferentes médicos, cuando se encuentre con Jesús, en ese momento su esperanza solamente será Jesucristo. Esto es la manera en la que se manifiesta el poder de Dios. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.